Normalmente, la gente piensa que llegamos a este universo como, bueno, como quien entra a un teatro con la obra ya empezada. Claro, te sientas y a mirar. Exacto. Nos sentamos en nuestra butaca, miramos al escenario y pues simplemente observamos lo que ocurre ahí fuera, como meros espectadores de una realidad que ya está prefabricada. Ya, la típica visión clásica. Eso es. Pero, ¿y si esa idea de la butaca y el escenario es una ficción total? O sea, ¿y si resulta que a través de nuestra propia biología somos nosotros quienes estamos construyendo ese escenario a cada instante? Es que fíjate, es un giro de guión absoluto. Implica dejar de vernos como observadores pasivos que simplemente absorben información para entender que somos creadores activos. Totalmente. Y bueno, esa es exactamente la premisa que vamos a desgranar en nuestra inmersión profunda de hoy. Yo estoy asombrada con este tema. Y no es para menos. Como especialista en la biología del conocimiento, he preparado una síntesis reflexiva que sirve como guión y fundamento para este análisis. Una síntesis que se basa en la obra del biólogo chileno Humberto Matulana, ¿verdad? Efectivamente, he iniciado la creación de un audio resumen, esta misma charla que estamos teniendo, que profundiza en estos 5 pilares, para que quienes nos escuchan puedan asimilarlo de forma amena. Ajá. Y es que el material incluye también un mapa visual muy potente titulado La danza de la vida. Sí, el objetivo hoy es comprender cómo la unidad biológica más básica se conecta paso a paso con la forma en que convivimos en sociedad. Vale, vamos a intentar visualizar esto porque tiene tela. Es un viaje desde una simple molécula hasta la cultura humana. Pero claro, para entender cómo convivimos, pues tenemos que empezar por los cimientos, ¿no? Claro, por definir qué es estar vivo. Y ojo, desde la biología pura. Aquí es donde nos topamos con un término fundamental, que es la autopoiesis. Autopoiesis exacto. Etimológicamente significa creación de sí mismo. Maturana propone que los seres vivos son redes de procesos moleculares que se regeneran y se producen a sí mismos continuamente. Vale, vamos a desgranar esto porque el concepto tiene miga. Si pienso en algo que produce, pues pienso en una fábrica. Ajá, el clásico ejemplo. Imaginemos una fábrica de coches. Tiene sus cadenas de montaje, sus robots, sus operarios y produce vehículos. Es un sistema pues diseñado para generar algo ajeno a la propia fábrica. Sí, sí, ese tipo de sistema se define como alopoiesis, o sea, produce algo distinto a sí mismo. Y además, su fin lo decide un agente externo, como un consejo de administración. Claro, pero entonces, si aplicamos esto a una célula, ¿cuál es el coche que produce la célula? Ese es el gran truco. Fíjate, la célula no produce ningún coche. El producto de la fábrica celular es la fábrica misma. O sea, sería como una fábrica que, en lugar de sacar vehículos por la puerta, dedicara toda su energía a fabricar sin descanso sus propios ladrillos, sus engranajes, sus tuberías, única y exclusivamente para evitar derrumbarse. Esa es la imagen perfecta. Una máquina que se crea a sí misma. Y aquí es vital distinguir entre dos conceptos clave, la organización y la estructura. A ver, explícame eso. Porque si la célula se renueva constantemente, si los ladrillos cambian, sigue siendo la misma fábrica. Precisamente, la organización es la receta intocable, digamos. Son las relaciones que definen a ese ser vivo. Si eso se rompe, se acaba la vida. Vale, la receta. Eso es. Pero la estructura son las piezas reales, los componentes que cambian todo el tiempo. Entiendo. Es como la receta de un bizcocho. La organización sería la receta escrita, la proporción exacta de harina y huevos, y esa receta es inmutable. Ajá. Pero la estructura serían los huevos concretos que he comprado hoy y la harina física. Los ingredientes cambian cada vez que cocino. Mis células se renuevan, pero sigo siendo la misma unidad viva porque mi organización está intacta. Absolutamente. Eres el mismo bizcocho biológico. Pero claro, si asumimos que somos esta fábrica cerrada, surge un problema. Claro que no vivimos en el vacío. Si hace frío ahí fuera, mi caja cerrada tiene que reaccionar. ¿Cómo se comunica con el exterior si solo piensa en autoproducirse? Y aquí, entra el determinismo estructural. Esto desmonta la idea de que el entorno nos moldea o nos dicta cómo comportarnos. Me obliga a tiritar. El entorno me controla, ¿no? Parece que sí, pero no. El frío no te dicta nada, solo gatilla o desencadena una respuesta que tu propia estructura biológica ya permite. Ah, vale. Si ponemos a una iguana en esa misma calle helada, la iguana no tirita, no tiene esa respuesta en su repertorio.
Fíjate, o sea, el entorno llama a la puerta, pero es mi estructura interna la que decide quién sale a abrir y cómo responde. Exactamente. El medio gatilla cambios, como un golpe. Si te dan un empujón, si te caes o no, depende de si estabas bien apoyada en ese milisegundo, no solo de la fuerza del empujón. Madre mía, es un cambio de perspectiva brutal. Todo lo que nos pasa es una expresión de nuestra propia estructura. Y esto, con la evolución, lo de la supervivencia del más fuerte, ¿cómo encaja? Pues Maturana lo rechaza. Él habla de la deriva natural. La evolución no es una carrera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la analogía de la fuente es buenísima. Describe la evolución como un bote sin motor flotando en el mar. Sí, a la deriva totalmente. Va cambiando de rumbo según las olas, que serían los gatillos del entorno. Pero la vida sigue siempre que el bote siga flotando, o sea, conservando su adaptación. Efectivamente, no necesita ser el mejor bote, solo mantenerse a flote. Y bueno, si juntamos estas dos ideas de que somos cerrados y el entorno solo gatilla, entramos en un terreno resbaladizo. Ya te digo. Porque, ¿qué significa esto para lo que llamamos realidad? A ver si logro aterrizar esto. Me estás diciendo que si mi estructura biológica me hace ver, no sé, un espejismo en el desierto, ¿eso es tan real en ese momento como un oasis verdadero? Lo fascinante aquí es que, biológicamente hablando, en el momento de la percepción, sí, tu sistema nervioso es una red neuronal cerrada. Claro, las neuronas no tienen ventanas al exterior. Exacto. El patrón de activación cuando ves un oasis real y cuando ves un espejismo son idénticos para el sistema. A esto Maturana lo llama poner la objetividad entre paréntesis. Objetividad entre paréntesis. O sea, es imposible distinguir entre percepción real e ilusión en el instante exacto en que ocurre. Así es. Al carecer de acceso directo a una verdad externa, pasamos del concepto de universo, como una realidad única objetiva, al de multiversa. Multiversa. Cada realidad construida por nuestras acciones es igualmente válida. Esto explica tantas discusiones de pareja. Madre mía. Totalmente. Dos personas viven un mismo evento, pero como sus estructuras previas y su cansancio son distintos, construyen percepciones opuestas. Y ambas son biológicamente ciertas. Efectivamente, cada uno habita su multiversa. Pero esto nos plantea una pregunta importante. Ya, claro. Si cada uno vive en su propia burbuja biológica, ¿cómo logramos entendernos, coordinarnos y, bueno, ser humanos? Claro, ¿cómo cambia nuestra forma de interactuar si dejamos de ver la comunicación como un pendrive que pasa datos de una cabeza a otra? Porque no es un pendrive. El lenguaje no es transferir información pura. No, el entorno no da información, solo gatilla. Aquí entra la danza del lenguaje o lo que Maturana llama lenguajeo y conversar. Lenguajeo. Me encanta. Como verbo activo. Sí, porque el lenguaje ocurre en el espacio de intersección entre las personas. Es un fluir constante de coordinaciones de haceres. Reacciono. No nos pasamos un manual de instrucciones verbal. Exacto. Y este lenguajeo se entrelaza con el emocionar, que son las disposiciones del cuerpo para la acción. O sea, no bailamos igual desde el miedo que desde la alegría. Ni de lejos. Y para que este baile prospere y se forme una comunidad sana, hace falta un pegamento biológico. El corazón de la sociedad, ¿no? Ese pegamento que sostiene la intersección entre las personas. Así es. Y desde la biología del conocimiento, esto se llama la biología del amor. Vale, pero tenemos que aclarar a quienes nos escuchan que este concepto de amor no se refiere al romanticismo de las películas ni a darse abrazos por la calle, ¿verdad? No, para nada. Es una necesidad estructural y biológica para no destruir al prójimo, ¿verdad? Exactamente. Biológicamente, el amor se define como la aceptación del otro, como un legítimo otro en la convivencia. Un legítimo otro, o sea, reconocer que su realidad en este multiversa tiene el mismo derecho a existir que la mía. No lo anulo. Eso es. Si no hay esta aceptación, si tratas de imponer tu verdad aplastando la suya, el fenómeno social sencillamente no existe. Puede haber obediencia o dominación, pero no sociedad. ¡Qué potente! Y aquí la fuente le hace una distinción muy aguda entre socialización y humanización, que la gente suele confundir. Sí, la socialización es esa interacción biológica recurrente que nace del amor mutuo y la aceptación. Ajá. Pero la humanización es el proceso de devenir persona, de convertirse en persona al crecer inmerso en el lenguajeo de una cultura. O sea, nos hacemos humanos conversando, aceptando al otro.
Nadie se hace humano en aislamiento. Es una arquitectura lógica impecable y nos lleva directamente a una conclusión ética ineludible. Claro, porque si la realidad no viene prefabricada, sino que se construye cada día al conversar y actuar, pues quienes habitan esta sociedad son totalmente responsables del mundo que crean. Así es, ya sea un mundo bello o violento. Y para coronar este análisis hay que recordar una célebre frase de Maturana que está incluida en las fuentes. A ver. Él dice textualmente, «Tú traes a la mano el mundo en que vives». ¡Uf! Tú traes a la mano el mundo en que vives. ¡Qué gran cita del autor! Nos quita el victimismo de un plumazo. Totalmente. Te dice que la ética no es un castigo o un mandato externo, sino la consecuencia natural de ver al otro como legítimo en esta convivencia. Me parece un cierre espectacular. Creo que esto deja en el aire una última reflexión muy provocadora para quienes nos acompañan, ¿eh? Algo para pensarlo bien. Desde luego. Si el multiverso que habitamos se construye literalmente a través de la aceptación diaria del otro, pues, ¿qué realidades invisibles estamos destruyendo o creando en este mismo instante cuando decidimos en nuestras interacciones más cotidianas y triviales invalidar a alguien en lugar de aceptarlo como un legítimo otro? El escenario está literal y biológicamente en nuestras manos.